metralla en la mano, un herido muy cercano, la masacre no termina, una joven no respira, una lluvia de granadas, muchas vidas destrozadas, aleluya. Gritos mudos que suplican, una tierra que palpita, los recuerdos mutilados, los deseos apagados, una niña que pregunta... No es lo mismo el movimiento guerrillero urbano que el movimiento guerrillero rural. En el caso de los movimientos armados urbanos, estamos ya ante cuadros preparados ideológicamente que tienen un proceso de desarrollo ideológico, intelectual, determinante para su conformación como movimiento guerrillero, como movimiento armado. En el caso de estos grupos urbanos podemos decir que se proponen cambiar el mundo. En el caso de los movimientos rurales se proponen solucionar las injusticias de la comarca. De manera que la creación del Partido de los Pobres surge como una necesidad organizativa de los ciudadanos de la sierra, que por cierto el nombre pues es producto de la forma tan simple de los gentes de ver la cuestión clasista entre ricos y pobres, entre los que medio tienen y los que no tienen nada. La pregunta clásica era, ¿estás con los ricos o con el Partido de los Pobres? Y de ahí surge el nombre, no es una definición ideológica y mucho menos política del grupo. Nosotros decíamos, en el país hay condiciones para formar un partido revolucionario, un grupo revolucionario, pero no de la capital, sino del país. Y lo que hay que hacer es encontrar a estos compañeros, algunos ya los conocíamos, hablar con ellos, convencerlos y empezar a desarrollar las acciones no militares o no solamente militares que nos van a dar como resultado la conformación de un grupo con la capacidad de impulsar movilizaciones de masas, transformaciones, incluso insurrecciones, ¿no? Debo decir que la organización, el Movimiento de Acción Revolucionaria, nació en Moscú, cuando nosotros estábamos estudiando en Moscú. Entonces, en Moscú, naturalmente, en la universidad donde estábamos, habíamos más de 100 mexicanos estudiando ahí, ¿no? Y en esa universidad existían círculos de estudio de cada país. Cada país tenía círculos de estudio para abordar problemáticas propias de cada país. Y los mexicanos, había varios círculos de estudio. Aparte de la carrera que estaba cada quien estudiando, ¿no? Nos reunimos para hablar sobre la problemática del país, en fin. Estando allá y habiendo desorganizado, habiendo trabajado sobre una declaración de principios, sobre todas estas cosas que son muy elementales y fundamentales para un grupo así. Entonces, después de eso, el planteamiento era que debíamos estar preparados técnicamente para poder participar en algo así. Y entonces nos dimos a la tarea de buscar una preparación militar. Y bueno, nosotros conseguimos una preparación militar en el extranjero, en Corea del Norte. Yo desde primer año de secundaria yo había ingresado a la Juventud Comunista, donde quienes dirigían a la Juventud Comunista en la escuela, pues eran curiosamente los que después se fueron a Corea, ¿no? En 1970, ya estando en tercer año de secundaria acá en Huichapan, Hidalgo, ahí nos visitan algunos de los que habían regresado ya de Corea y nos plantean pues que si nos incorporamos y nos incorporamos como estudiantes. Nosotros todo el año del 71, por nuestra cuenta y en cierta vinculación con otros grupos, desarrollábamos acciones expropiatorias, etcétera, que era lo que el Estado veía y era lo que el Estado le llamaba la atención, ¿no? Entonces el Estado fue preparando también sus dispositivos, ¿no? Sus operativos, de tal modo que cuando por errores nuestros o por la inexperiencia, etcétera, alguien era vinculado y caía, la policía política ya tenía una lista de todas las personas que podrían estar vinculadas con ese que cayó.
Entonces los interrogatorios eran mucho más certeros, mucho más precisos, y cuando la gente, digamos, no aguantaba y soltaba una casa de seguridad o a un hombre, de repente se jalaban, pues no a uno ni dos, sino a varios, ¿no? No quiere decir que todos los oficiales medios, altos o los propios soldados estuvieran felices de que se hiciera este tipo de actividades, pero eran unidades militares especializadas en hacer este tipo de acciones. Y a veces se sabía, a veces no se sabía. En el invierno de 1971-72 hubo muchas detenciones, muchas muertes. Fue cuando muere Genaro Vázquez, muere Raúl Ramos, que era el dirigente de nuestro grupo, muere muere Diego Lucero, pasa lo de Chihuahua y todo eso, ¿no? Entonces todo eso ocurre entre el 71 y el 72, y luego viene una etapa de reagrupamiento de los grupos. Como producto de esa etapa de reagrupamiento, en 1973 en Guadalajara fundamos la Liga 23 de septiembre. Cuando se da la necesidad de equiparnos militarmente para la autodefensa, pues lo hacemos exclusivamente en ese sentido. No pensamos todavía en los combates militares, ni mucho menos en la guerrilla de tipo rural. Esto viene a suceder a partir de tener que defendernos del acoso y la persecución, pero además de dar una respuesta de tipo militar contra los homicidios, las torturas, el acoso que practica el Estado a través del Ejército y la Policía contra las comunidades de la Sierra, donde encontramos jovencitas violadas por 30 soldados, donde encontramos campesinos castrados o asesinados simplemente colgados de un árbol. Y entonces tenemos que dar respuesta a esto, es decir, prácticamente es nuestra responsabilidad tener que dar una respuesta de tipo militar a esas barbaridades que el Estado empieza a cometer contra los ciudadanos y que cometió. Tenemos los más de 800 desaparecidos que nada tenían que ver con la organización política, porque si hubieran tenido que ver con la organización política o militar, pues hubieran sido descubiertos desde muchos años antes los grupos armados, porque no solo era uno. Las armas no se consiguen en una fuente, se consiguen en 1000 lugares, en 1000 pequeños lugares. Que el judicial fulano de tal, que es primo de fulanito de Abraham, nos vende una pistola en 500 pesos, cómpresela. Que acá un señor tiene dos escopetas y las vende, hay que comprarlas. Y ya después, cuando por ejemplo, la Liga Comunista entró a su fase que yo llamo degenerativa, pues las armas se conseguían atacando policías y soldados para quitárselas, ¿no? El armamento lo teníamos. Yo creo que hoy se vale decir muchas cosas. Primero, las primeras armas que tuvimos nosotros nos las entrega el Partido Comunista Mexicano por mi conducto. Yo las recogí con el responsable del partido en Acapulco. Las primeras armas para autodefendernos. Hablamos de 15, 20 armas, no más. Armas cortas como pistolas, es decir, no eran armas reglamentarias. Todos los grupos nos armábamos, llegábamos a cualquier armería en Donceles. ¿Y qué se necesita para armas? Ahí está el dinero. En aquel tiempo, que eran los 70, ¿no? Más o menos, 69, 70, 71, yo trabajaba para Recursos Minerales. Y como yo era dibujante, entonces hacía dibujo de topografía, y yo tenía fotografías aéreas de la Secretaría de Defensa. Entonces tenía allí un altero de fotos, que era con lo que se trabajaba, proporcionadas por Recursos Minerales, ¿no? Tenía mi respirador, estoy en mi casa. No, pues imagínate con eso ahí. Uf. Y además no solo eso, sino mapas, planos topográficos regionales de una determinada, y para acabar era de Guerrero, ¿no? Todos los grupos armados del país tuvimos relación. De alguna manera más intensa, otras de simple conocimiento, simple información. Por ejemplo, cuando la Liga tenía militantes que ya no podían estar en las zonas urbanas, se iban con nosotros. Allá estaban en la sierra.
cuando algunos de los militantes nuestros tenían que capacitarse en alguna especialidad de zona urbana, o sea, la parte de lo que es la guerrilla urbana, se venían a convivir con los grupos armados a la ciudad, a Acapulco, a Chilpancingo, a México, Monterrey, Guadalajara. Había relación entre todos los grupos. No es casual pues que en el 72, a finales de 71 y 72, al detener un grupo de Aguascalientes hayan caído tantos grupos que tenían relación, como el grupo de Chiapas, el grupo de la Huasteca Veracruzana, el grupo de Sonora, otro grupo de Guerrero, y el FUS. En esos días cayó, y otros grupos urbanos que fueron detenidos precisamente por la relación que existía. El Partido Comunista obedecía a la línea de la Unión Soviética, del Partido Comunista de la Unión Soviética, que era de coexistencia pacífica. Con esa línea nunca íbamos a llegar al poder en México. Es decir, todo era compartir la responsabilidad de dirigir el Estado y la sociedad mexicana, pero no transformarla radicalmente como pretendíamos nosotros a partir de la experiencia cubana. Es decir, la Revolución Cubana influye en toda América Latina a los grupos socialistas y comunistas y nos traza una línea a seguir, ¿no? Para tomar el poder político y transformar la sociedad, para darle educación al pueblo, alimentación, trabajo, vivienda a la población, era necesaria una sociedad como la cubana, como se estaba construyendo la cubana, y hacer una revolución como ellos lo hicieron, ¿no? A partir de una guerra de guerrillas. Yo creo que a nivel local, a nivel regional, había conciencia de que existía efervescencia política. No necesariamente que había una tendencia en algunas regiones a conformarse en grupos armados, pero sabían perfectamente de que había y hay insatisfacción social, ¿no? En ese entonces ubiquemos el México priista, ¿no? Era un México cerrado, un México bastante caciquil, autoritario, que no permitía canales de expresión autónomos a los canales oficiales. En las normales rurales éramos solidarios con todo tipo de luchas y nos toca vivir en una serie de etapas de autoritarismo y cerrazón, de crímenes verdaderamente monstruosos como la toma y caída de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, donde se encontraba mi normal. Y pues las listas inmensas de militantes del PCM, porque fui miembro de la Juventud Comunista, miembro del PCM, miembro del PSUM, PMS y un tiempo del PRD. De manera que mi vida ha estado ligada siempre a las luchas políticas y la respuesta que siempre obtuvimos fue el asesinato, los crímenes contra nosotros, la persecución, el acoso, las sanciones de tipo administrativo para los estudiantes, para los profesores. Y bueno, tanta cerrazón y autoritarismo, pues nos vimos obligados a tomar otro camino, que era la vía violenta, la lucha armada. En el asunto ideológico, en el plano anticomunista, yo creo que no había mayor diferencia. Quiere decir esto que los militares de la época estaban convencidos, el alto mando y la oficialidad estaban convencidos de que la posibilidad de que el comunismo avanzara en México era una posibilidad que no había que descartar, ¿no? En los años 60, 70, y más frente a estos brotes guerrilleros que no llegaron a conformarse en movimientos guerrilleros, pero sí eran comandos guerrilleros con cierta presencia y con cierto apoyo social. Yo creo que los movimientos rurales mexicanos fueron evidentemente de un tamaño mucho menor, esto sin duda. Y más que todo, no tanto que eran diferentes ellos, algunos sí, otros menos. Se pueden encontrar bastantes similitudes entre algunos movimientos guerrilleros rurales mexicanos y otros contemporáneos de América Latina. Tanto creíamos que era factible que el ejemplo de que la Revolución Cubana estuviera
desarrollándose, fortaleciéndose, que hubiera grupos guerrilleros en Guatemala, en Salvador, en Nicaragua, en Colombia, en Venezuela, y después los Tupamaros en Uruguay, etcétera. Eso nos daba a entender, nos hacía creer que nosotros también podíamos transitar por ese camino y lograr la victoria como los cubanos. Se replantea un proyecto político. No es cierto que se hablara de la lucha armada. La lucha armada es producto de la persecución y la represión contra los grupos sociales de Guerrero, la cosa a las comunidades. Es decir, es una respuesta. Inicialmente nos armamos para la autodefensa, pero no había un proyecto de guerrilla, era un proyecto político. Y el recorrer la sierra pueblo por pueblo y organizar a la gente es para la defensa de sus derechos, la organización política y la búsqueda de mejores condiciones de vida para ellos, entre ellos los proyectos productivos. Pero como es natural, los caciques se espantan y lo que el gobierno hace, en vez de tratar de entender el proyecto político, es que generan la represión y la persecución, lo cual nos obliga a armarnos. Nosotros empezamos a realizar varias cosas, ¿no? En el Valle de Apatzingán, nosotros empezamos a ampliar nuestra base de sustentación y organizamos un movimiento de campesinos, de jornaleros, parecido, pero en menor escala al que hicieron los enfermos también en 1973. Y a partir de ahí empezamos a organizarlos, pues, en contra de los caciques de la región. Junto con ello empezamos a organizar grupos de campesinos en la sierra, también para crear bases de sustentación para entrenamiento de más compañeros en la sierra. Y nos juntamos con el grupo de la universidad, que también había quedado sin coordinación política. ¿Sí? Junto con ellos ya realizamos varias acciones. Entonces, en ese momento nos empezamos también a ampliar en las escuelas normales. Y como consecuencia, casi natural, empezamos a tener relaciones con los enfermos. En la Escuela Normal de Durango, en la Escuela Normal de Sonora, del Quinto, eran donde estaban los enfermos. El FRAP, que tenía su base de sustentación en la Escuela Normal de Atequiza, nosotros en Tiripetío y el Partido de los Pobres en Ayotzinapa. El partido nunca descartó la lucha armada, pero siempre dijo, hay que esperar a que maduren las condiciones para ejercer la lucha armada. Y entonces veía al grupo de Arturo Gámez y de Pablo Gómez como un grupo conformado por aquellos que no supieron tener paciencia hasta que maduraran las condiciones y que por lo tanto desarrollaron una acción aislada y que por lo tanto estaba condenada al fin que tuvo, al fracaso y a la muerte, ¿no? El Partido Comunista se deslindó sistemáticamente, pero siempre reconoció que si bien eran partidarios de la lucha política legal, abierta, ¿no?, en general en el país, consideraban que había regiones del país en donde no era posible, ¿no?, y que por lo tanto entendían la lucha armada, no que la justificaban o la aceptaran como parte de su forma de lucha, pero decían, bueno, reconocemos que en Guerrero, ¿no?, o en Oaxaca, o en Veracruz, no hay otra forma de expresión política, ¿no? Y no estamos de acuerdo con la estrategia guerrillera, pero la entendemos para esa región. Nosotros solimos confundir el estallido social o el estallido de la violencia social con el momento del alzamiento armado. Y confundimos la violencia social de la pobreza, la violencia social del hambre, la violencia social de la injusticia reiterada con la estabilidad social o con la paz social. De manera que a la violencia social institucionalizada le llamamos estabilidad o paz social. Y a la inconformidad que esta violencia institucional genera le llamamos el origen de la violencia. Estamos mal allí en la ecuación. La violencia previa institucionalizada
es la que crea, la que produce el estallido de la violencia armada social. Exactamente en este caso, revisando cuidadosamente los primeros años de la experiencia de Lucio, se encuentra cómo la violencia social tan difundida, debido a la explotación a estas formas necesariamente violentas de renta, fueron un elemento de dificultad para el mismo Lucio para implementar una guerrilla. Yo digo en el texto que para contrastar esta violencia tan difundida, Lucio Cabaña escogió la forma más institucional de lucha armada, la guerra, así como la llamaba él, la guerra de los pobres. En Guerra en el Paraíso yo relato un episodio de un personaje femenino que va a visitarlo pocas semanas después del ataque al cuartel militar de Ciudad Madera del 23 de septiembre de 1965 en la Sierra de Chihuahua. En ese momento Lucio no tiene pensado levantarse en armas. Lucio en realidad nunca decide levantarse en armas por sí mismo. Lo obligan después de la manifestación, después de la masacre del 18 de mayo de 1967, lo obliga el mismo poder del Estado de Guerrero, la misma policía judicial, lo obliga a remontarse a la sierra y levantarse en armas. Inicialmente el problema con Lucio Cabañas, que es también lucha de tipo gremial con el magisterio, de tipo social con los padres de familia y el acoso y persecución contra la gente más desprotegida, lo hace organizarse en diferentes medios con los padres de familia, con los ciudadanos de Atoyac. Posteriormente se integra al trabajo con la organización campesina, que es filial del Partido Comunista Mexicano, en aquel entonces la CCI, es cofundador. Las luchas por la defensa de la madera, del café, la copra, todos sabemos de la matanza de copreros en Acapulco. En fin, esto genera la inquietud entre los caciques en la sierra, provocan una matanza para obligarlo o bien a morir en esa matanza, o obligarlo a renunciar a sus luchas de tipo social, y él tiene que ir a la sierra. No, creo que Lucio Cabaña tiene otras raíces. Como todos saben, Lucio Cabaña mantuvo siempre unos contactos muy abiertos, por ejemplo, con el Partido Comunista Mexicano, con los movimientos ligados al mundo del magisterio, etc. No tenía una visión muy excluyente. La diferencia de Lucio con el modelo guevarista es que para él la guerra de los pobres, la guerra campesinas en Guerrero y quizá después al final en algún otro estado él planteaba, parece, de extenderla hacia Michoacán y otra área, era una de las formas de lucha revolucionaria, no era excluyente. Él implementó una lógica de guerra exactamente para no caer en la violencia social difundida, ¿no?, que había, para no ser un cacique más, para no ser uno más de los elementos violentos que actuaban en esta área. Efectivamente, ya a partir de 72-73, la lógica de la guerra lo involucró totalmente. Esta era una lógica que diría no tenía otra posibilidad de salida. A Lucio siempre lo acusaron de pobreza ideológica y de falta de capacidad política. No es cierto, es uno de los cuadros más importantes políticos que se desarrolla en la Escuela de Cuadros del Partido Comunista Mexicano. No es real que su formación haya sido tan raquítica. Lo que pasa es que el tipo de lenguaje y la formación que tuvimos en la sierra nos obliga a abandonar cuestiones de tipo teórico ideológico en el sentido del
del lenguaje para adaptarnos al lenguaje de la gente, para hacernos entender de los ciudadanos, ¿no? Mas, sin embargo, la formación de muchos de nosotros pues, era profundamente de raíces ideológicas de izquierda y políticamente pues también de izquierda. No, Lucio Cabañas se entrena en gran parte con exmilitares. Es decir, había oficiales medios y bajos que se pasaron a la guerrilla, no muchos, como también es el caso del ZLN. Es decir, algunos de estos oficiales de jerarquía baja se pasan a la guerrilla y todos ellos tienen entrenamiento contraguerrillero. Lucio Cabañas cree que el sistema va a defender a sus individuos. Nunca se imaginó que el sistema es capaz de sacrificarlos. Queda buena documentación de esto, de cómo fue planeado el secuestro de Figueroa. Si puede explicar fundamentalmente partiendo de este planteamiento de extensión de la guerra por parte de Lucio. Entonces, en el caso del secuestro, la idea original era de la familia de Lucio Cabañas, entre ellos Luis y Pascual Cabañas, de que hablara Figueroa con Lucio y lo pudiera convencer. Pretenden que dialoguen y se arreglen los asuntos, posiblemente que le ofrezca un espacio político y el asunto se acabó la lucha armada, ¿no? Lógico es que cuando llega a la sierra, pues lo retienen. Algunas gentes lo acusan de traición a la palabra y traición a Figueroa. Pues no, se traiciona a los amigos, se traiciona a los compañeros, a los enemigos, ¿no? Cualquier acción es buena, ¿no? Es válida. De manera que cuando lo retienen a partir de el golpe político, siendo candidato a gobernador, el efecto que iba a tener en el ámbito nacional, pero además era una medida de tipo político que tendía a ser más propagandística que en otro sentido. De manera que cuando pagan los primeros 25 millones que recoge Méndez Arceo y que llegan a la brigada, pues se le dejan libertad. Porque no era un asesino, era un guerrillero. Hay códigos de honor que los represores no entienden, que los asesinos no entienden. Los guerrilleros sí son hombres armados, pero son luchadores sociales. Y los represores son asesinos con licencia para matar. De ahí la importancia para nuestro país y para todo el mundo que la guerra sucia sea descubierta en su totalidad y en su verdad. En el caso de Guerrero, que es el que tuvo más trascendencia, es después de la negociación que se da para liberar al entonces, creo, diputado Figueroa y después posteriormente gobernador de Guerrero, ¿no? Cuando se da esta liberación de Figueroa, ¿no? Es evidente que ya había empezado el proceso de cercamiento de la guerrilla. Hay errores, una secuencia de errores a raíz del secuestro de Rubén Figueroa y una decisión de Lucio Cabañas de no salir del Estado, de sentir que su lucha estaba vinculada y comprometida con los contingentes de su estado natal y que no podía abandonar esa zona. Algunos proponían que se retiraran a otro estado donde pudieran rehacerse, reestructurar el movimiento porque tenían una base de apoyo amplia en otras zonas. Lucio, cuando cayó a la trampa fue cuando mandó un compañero a Comedera, ahí por la Sierra de San Luis, por ahí. Lo mandó a traer comida y ya agarraron al amigo ese, cayó al retén, lo agarraron y ya le preguntaban que a dónde estaba Lucio. Entonces él sí sabía dónde estaba. Pues vamos, dice, si nos lo entregas te vamos a dar libre. Pues vamos, pues ya no tenía más salvación. Yo creo que, ¿por qué perdió la guerra? Porque él inició una guerra de los pobres, una guerra campesina contra un adversario y la perdió.
perdió militarmente, yo creo, más que políticamente. Probablemente después lo hubiera podido también perder políticamente, pero lo que acaba con la experiencia del ejército, del Partido de los Pobres, de la Brigada de Ajusticiamiento, como se llamaba entonces, fue una derrota de tipo militar, yo creo, antes que todo. Hablar de fracasos, si lo viéramos desde el punto de vista militar, pues no hay tal fracaso. Sí, porque la muerte de los combatientes, que además estaba calculada, pues fue un hecho que no fue ni siquiera fortuito. Estaba previsto que así muchos íbamos a caer presos, también íbamos a caer muchos presos. Siempre se da así. Yo creo que los aciertos y éxitos en este sentido de los movimientos armados en el país, pues son los avances que hoy tenemos. La apertura casi en proceso de desarrollo de la vía democrática, a pesar de que ya se apoderaron del IFE, el PAN y el PRI, pero bueno, pues seguimos considerando que los pueblos siguen avanzando en un proceso de recuperación de sus espacios. ¿En qué se equivocó? La rural y la urbana parece ser que subestimaron la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas. Es decir, no entendieron que desde 1964, 1965 había empezado un proceso de conformación y de reestructuración de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército, en donde los cursos contra guerrilleros eran una situación importante, el adiestramiento contra guerrilleros, la formación de unidades de élite, ¿no? Se equivocaron ahí porque pensaron que era un ejército que no tenía una capacidad de respuesta suficiente. ¿En qué más se pueden haber equivocado? En subestimar esto que llamamos, o que llama mucha gente, la fuerza de la ideología de la Revolución Mexicana, ¿no? Es decir, que había sectores sociales que apoyaban al régimen de gobierno de entonces, que era presidencialista, autoritario, con altas dosis de corrupción, de violencia, pero que apoyaban, ¿no? Una cosa es el movimiento guerrillero de luchadores sociales que buscan hacer una sociedad más justa, y otra cosa son los criminales con licencia de policía o de militares que se dedican a matar a todo mundo. No, bueno, tuvieron que pasar muchas cosas, entre otras la matanza del 68, el 2 de octubre, y que después del 68, los que en ese tiempo militábamos en la Juventud Comunista, entramos en un proceso muy intenso de debate sobre qué hacer, ¿no? Todavía estábamos en ese proceso cuando viene la agresión de los halcones el 10 de junio, y eso fue prácticamente lo que terminó por empujarnos hacia la decisión de la lucha armada. O sea, el 10 de junio para nosotros probaba que el gobierno no tenía remedio y que no era un problema de Díaz Ordaz ni de Echeverría, sino que era un problema del Estado mexicano, de su relación con la izquierda y de su relación con el orden constitucional. Desde nuestro punto de vista conceptual no cometimos delitos. Hicimos acciones en busca de la justicia, ¿sí? De manera que cuando comparamos las acciones de ellos con las nuestras, pues las calificamos de criminales y bestiales, porque nosotros no torturamos a nadie, ni tampoco los violamos o los agredimos, simplemente cuando había que ejecutar, ejecutamos. Pues los simulacros, esos de fusilamiento. ¿Qué pasa? Pero digo, bueno, eso fue lo más, comparado con toques y estas cosas, porque a mí me dan toques, pero con la picana, ¿no? O sea, no me desnudaron, no me dieron toques en las tetillas ni nada más en los testículos, pero con la picana, ¿no?
Pero eso, bueno, pues y golpes y eso, bueno. Pero sabes que te vamos a dar nada más, pues eso y eso, te vamos a matar, vamos a fusilar, párate allá, órale. Eso sí es un poco más. Es una especie de tortura psicológica, vamos, pero fuerte, pues. Dando clases ahí, pues ahí estoy detenido. Y me llevan a Morelia, ahí con la unidad que había de la Federal de Seguridad. Allí empiezan los interrogatorios y de ahí me traen para acá al siguiente día. Tengo el honor de ser recibido por el licenciado Mazararo, después de, como al tercer día, pues, que estaba por aquí, que ya llevaba varios llegues. Y bueno, él lo que me dijo en forma muy educada. Obviamente que ya me habían golpeado, pues, ¿no? Pero después de las madrizas, me dice en forma muy educada: profesor, no sea pendejo. Lo que queríamos saber de usted ya lo sabemos. Le voy a suplicar que firme. Entraba lo que quería y sacaba a quien fuera. A Pablo Alvarado y a Jaimes, que era su compañero, que participaron en un asalto de una camioneta. Ese lo sacaron el día anterior a que lo mataran. 2 días antes lo sacaron al campo militar número 1, a los 2. Y les dieron una de aquellas, los trajeron encostalados, fíjate, colgando en costales de los golpes que les dieron. No podían caminar, pues. Y yo tenía acceso a la cocina, a las cocinas de la crujía donde estaba. Y enfrente de la cocina estaban las celdas conyugales de ese lado de la crujía. Y ahí estaban ellos metidos. Ahí los habían metido a los 2 después de haberlos golpeado, ¿no? Y yo platicaba mucho con Pablo, ¿no? Y cuando lo matan, ese día, como al mediodía, va Nazararo y habla con él. Y después Pablo me dice lo que le había dicho este señor, ¿no? Con la pistola, pues, ¿no? Que le iba a dar en la madre. Que le iba a dar en la madre si seguía, porque lo relacionaban a Pablo, con un grupo de afuera, desde allá adentro. Entonces se la sentenció. Bueno, cuando llegó, inmediatamente habló conmigo, pues estaba descolorido todavía del susto que le había metido Nazarro, y en la noche pues vienen por él y se lo llevan y lo matan allá en el interior del penal. Ahora, si hablamos del militar que se encargó, de los militares que se encargaron de estas labores de tortura, de interrogatorio, etcétera, es una labor muy específica, no la realiza cualquiera. Y se tiene que partir, dicen los expertos en tortura, de que para que un torturador sea efectivo, tiene que deshumanizar a la víctima. Es decir, ver a la víctima no como un ser humano, sino como cualquier otra cosa. Y ese cualquier otra cosa puede ser un comunista que, por ser comunista y por ser ateo y por estar en contra de la democracia, pues no tiene ningún derecho humano a respetarse, porque no es humano. No me merece respeto, aunque podría merecerlo, porque sé que es un tipo que, digamos que creía que cumplía con su deber y que no era temeroso, sino que era incluso temerario. Pero no me merece respeto por 2 cosas, o por 3. Una, porque se solazaba en la tortura. 2, porque él ordenó la desaparición y la muerte de muchos compañeros. 3, porque se enriqueció en el ejercicio de la función pública.
después del 72-73 empieza el avance en todos sentidos de la contraguerrilla. Pero la contraguerrilla hay que insistir en que no son labores estrictamente militares, acciones estrictamente militares, son acciones de carácter psicológico, político, económico, etcétera. Es decir, son acciones, como dice el manual del general Westmoreland, debemos de luchar por ganar la mente y los corazones de la población civil. Obviamente ganárselas frente a la guerrilla, ¿no? Yo digo que se desdibujó casi desde el inicio. O sea, lo he escrito muchas veces, lo he hablado. Pero desde mi punto de vista, la Liga fue presa de una desviación izquierdista, casi al momento de su fundación. Y esta desviación izquierdista se materializó en las acciones, el tipo de acciones que se desarrollaban, por ejemplo, lo de Garzazada, por ejemplo, lo de la insurrección del 14 de enero del 74 en Culiacán, muchas acciones de esta naturaleza, ¿no? Que, o sea, la Liga estaba impulsada por una política que te decía, actúa, siempre hacia adelante, aunque te partan la madre. Y esa fue la política que siguió y eso fue lo que finalmente terminó, se resolvió con el aniquilamiento, ¿no? Ahora, en el plano ideológico no debemos olvidar que las Fuerzas Armadas mexicanas, como la mayoría de las Fuerzas Armadas, son nacionalistas. En el caso del nacionalismo militar mexicano, es un nacionalismo que, si bien de alguna manera es anti-norteamericano, o podría ser hasta anti-imperialista, es un nacionalismo que compartían valores en términos de que no querían para México el comunismo. Las acciones violentas y armadas fueron contra el ejército, nunca contra los civiles, no hubo atentados así indiscriminados como asistimos hoy en día, ¿no? También por grupos guerrilleros latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Colombianos, por ejemplo. No hubo ninguno de estos episodios. Efectivamente se dice que la última etapa, ¿no?, ya de disgregación de la Liga 23 de septiembre, después de 75, 76, tuvo algunos rasgos de tipo terrorista. Ma diría que no, fundamentalmente no me parece que, gracias a Dios, no hay una tradición terrorista en México en ese sentido, ¿no? Yo no tuve crímenes, yo tuve enfrentamientos. Yo no maté a nadie porque pensé que era un delator o porque en mi cabecita loca pensé que era un traidor y que yo tenía la facultad, que alguien me había dado la facultad para ser ministerio público, juez y verdugo. Estábamos locos, pero no tanto. Bueno, la guerrilla se aisló, se separó de las luchas sociales, de las luchas reales del pueblo mexicano. Y esa es una condición básica para que la guerrilla o avance o retroceda. Pero eso está desde los primeros manuales que leímos del Che Guevara. Él nos decía muy claro, el grupo guerrillero tendrá éxito si tiene vinculación con las luchas de su pueblo, si está enraizado en el pueblo, en donde actúa. Si no, no. Y nosotros nos empezamos a marginar, a separar, a aislar de las luchas sociales. Ese fue un error que se cometió y que reconocimos una y otra vez, pero no remediamos ninguno de los grupos. No prendió por múltiples razones y aquí habría que hacer una diferenciación por regiones. Es decir, yo creo que en el caso de la guerrilla rural en Guerrero, sí llegó a conformar una base de apoyo social amplia, ¿no?, de sectores que se habían radicalizado y que habían llegado a la conclusión de que la lucha política no armada no era el camino, sino la lucha armada. Que en el caso de la guerrilla urbana, pues no fue tan claro, ¿no? Es decir, allí la guerrilla urbana no llegó a ampliar su base de apoyo social, aunque obviamente tenía base de apoyo social para haberse mantenido con existencia por varios años, ¿no? Pero Guerrero es un caso que habría que estudiar a profundidad. No fue una guerrilla aislada de las bases campesinas, ¿no? Bueno, las noches en la sierra
no son tan románticas como aquellos que han leído la lucha de guerrillas de Ernesto Guevara, de que se imaginen que es el paraíso terrenal. Es algo terrible y difícil. Primero porque a veces se come y a veces se pasan días sin comer. Segundo porque no éramos delincuentes y la forma de apropiarnos del sustento no es parecido a lo que hacía el ejército o los delincuentes que llegan y asaltan los poblados y se apropian de la comida. Entonces, al contrario, tenemos que abastecer con lo que teníamos, dinero o alimentos, a la gente, en vez de quitarles. Por lo tanto, las condiciones eran muy difíciles. Yo creo que muchos de nosotros nos decidimos a tomar las armas porque no te quedaba de otra. Ahorita a ti te agarran pintando una pared diciendo que muera Vicente Fox y no hay ningún problema. En los 70s, que tú anduvieras pintando muera la burguesía, te agarraba una patrulla y te metía a la cárcel. O te daban una golpiza. O por el hecho de hacer una manifestación en los 70s y que tú gritaras muera el pinche gobierno, se fijaba luego los agentes de gobernación, se fijaban en ti y te daban una golpiza. ¿Qué te quedaba a ti realmente? Si eras consecuente, organizarte. ¿Sí? Organizarte y en primera instancia defenderte. Y en segunda organizarte para tomar el poder. Pero ahora están dadas las condiciones para que participes políticamente con toda la libertad. Y que te puedes mentar madres. Puedes ir a tumbar, si quieres, los vidrios ahí en la Cámara de Diputados. ¿Y qué te dice? No te hace nada. La libertad es mucho más amplia. Es algo que no vivimos en aquel tiempo. En 1970, incluso pegar la propaganda del Partido Comunista de decir que no íbamos a votar, llamábamos a no votar, te golpeaban. Pero sí, yo creo que no fue una cuestión de ganar o perder. No había forma de tomar el poder, más bien. Para la transición política en México, yo creo que contribuyeron a que se abrieran canales de expresión. No solamente la guerrilla rural y urbana, también había otro tipo de movimientos sociales no armados que estaban presionando sistemáticamente para tener canales de expresión, canales de organización, como partidos políticos o como sindicatos, como lo que fuera. Entonces, pensar que no contribuyeron en nada los movimientos o las guerrillas urbanas y rurales en México, yo creo que no, yo creo que sí contribuyeron. Se tratan de movimientos campesinos tan importantes que aún no terminan en nuestros días, que aún siguen vivos. Yo por eso he dicho repetidas veces que el amanecer del 1 de enero de 1994 en las montañas de Chiapas empezó el amanecer del 23 de septiembre de 1965 en las montañas de Chihuahua. Yo pido permiso a fieles compañeros, les voy a contar una situación. Cuando al bejuco feliz arribaron diferentes hombres de su alrededor, estuvo con nosotros el jefe Genaro, habló de la lucha con gran claridad. Pero ese congreso sí estuvo bueno, jamás lo habían visto y no lo verán. Arriba en la sierra han matado la gente por toda la orilla del Camino Real. El gobierno dice que son...
72-73 la lógica de la guerra lo involucró totalmente. Esta era una lógica que diría no tenía otra posibilidad de salida. A Lucio siempre lo acusaron de pobreza ideológica y de falta de capacidad política. No es cierto, es uno de los cuadros más importantes políticos que se desarrolla en la Escuela de Cuadros del Partido Comunista Mexicano. No es real que su formación haya sido tan raquítica. Lo que pasa es que el tipo de lenguaje y la formación que tuvimos en la sierra nos obliga a abandonar cuestiones de tipo teórico ideológico en el sentido del lenguaje para adaptarnos al lenguaje de la gente, para hacernos entender de los ciudadanos, ¿no? Mas, sin embargo, la formación de muchos de nosotros pues, era profundamente de raíces ideológicas de izquierda y políticamente pues también de izquierda. No, Lucio Cabañas se entrena en gran parte con exmilitares. Es decir, había oficiales medios y bajos que se pasaron a la guerrilla, no muchos, como también es el caso del ZLN. Es decir, algunos de estos oficiales de jerarquía baja se pasan a la guerrilla y todos ellos tienen entrenamiento contraguerrillero. Lucio Cabañas cree que el sistema va a defender a sus individuos. Nunca se imaginó que el sistema es capaz de sacrificarlos. Queda buena documentación de esto, de cómo fue planeado el secuestro de Figueroa. Se puede explicar fundamentalmente partiendo de este planteamiento de extensión de la guerra por parte de Lucio. Entonces, en el caso del secuestro, la idea original era de la familia de Lucio Cabañas, entre ellos Luis y Pascual Cabañas, de que hablara Figueroa con Lucio y lo pudiera convencer. Pretenden que dialoguen y se arreglen los asuntos, posiblemente que le ofrezca un espacio político y el asunto se acabó la lucha armada, ¿no? Lógico es que cuando llega a la sierra, pues lo retienen. Algunas gentes lo acusan de traición a la palabra y traición a Figueroa. Pues no, se traiciona a los amigos, se traiciona a los compañeros, a los enemigos, ¿no? Cualquier acción es buena, ¿no? Es válida. De manera que cuando lo retienen a partir del golpe político, siendo candidato a gobernador, el efecto que iba a tener en el ámbito nacional. Pero además era una medida de tipo político que tendía a ser más propagandística que en otro sentido. De manera que cuando pagan los primeros 25 millones que recoge Méndez Arceo y que llegan a la brigada, pues se le dejan libertad. Porque no era un asesino, era un guerrillero. Hay códigos de honor que los represores no entienden, que los asesinos no entienden. Los guerrilleros sí son hombres armados, pero son luchadores sociales. Los represores son asesinos con licencia para matar. De ahí la importancia para nuestro país y para todo el mundo que la guerra sucia sea descubierta en su totalidad y en su verdad. En el caso de Guerrero, que es el que tuvo más trascendencia, es después de la negociación que se da para liberar al entonces creo diputado Figueroa y después posteriormente gobernador de Guerrero, ¿no? Cuando se da esta liberación de Figueroa, ¿no? Es evidente que ya había empezado el proceso de cercamiento de la guerrilla. Hay errores, una secuencia de errores a raíz del secuestro de Rubén Figueroa y una decisión de Lucio Cabañas de no salir del Estado, de sentir que su lucha estaba vinculada y comprometida con los contingentes de su estado natal y que no podía abandonar esa zona. Algunos proponían que se retiraran a otro estado
donde pudiera rehacerse, reestructurar el movimiento, porque tenían una base de apoyo amplia en otras zonas. Lucio, cuando cayó la trampa, fue cuando mandó un compañero a Tele Comedera, ahí por la Sierra de San Luis, por ahí. Lo mandó a traer comida y ya agarraron al amigo ese, cayó al retén, lo agarraron. Y ya le preguntaban que a dónde estaba Lucio. Entonces él sí sabía dónde estaba. Pues vamos, dice, si nos lo entregas te vamos a dar libre. Pues vamos, pues, ya no tenía más salvación. Yo creo que, ¿por qué perdió la guerra? Porque él inició una guerra de los pobres, una guerra campesina contra un adversario y la perdió militarmente, yo creo, más que políticamente. Probablemente después lo hubiera podido también perder políticamente, pero lo que acaba con la experiencia del ejército, del Partido de los Pobres, de la Brigada de Ajusticiamiento, como se llamaba entonces, fue una derrota de tipo militar, yo creo, antes que todo. Hablar de fracasos, si lo viéramos desde el punto de vista militar, pues no hay tal fracaso. Sí, porque la muerte de los combatientes, que además estaba calculada, pues fue un hecho que no fue ni siquiera fortuito. Estaba previsto que así muchos íbamos a caer. Presos, también íbamos a caer muchos presos. Siempre se da así. Yo creo que los aciertos y éxitos en este sentido de los movimientos armados en el país, pues son los avances que hoy tenemos. La apertura casi en proceso de desarrollo de la vía democrática, a pesar de que ya se apoderaron del IFE, el PAN y el PRI, pero bueno, que seguimos considerando que los pueblos siguen avanzando en un proceso de recuperación de sus espacios. ¿En qué se equivocó? La rural y la urbana parece ser que subestimaron la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas. Es decir, no entendieron que desde 1964, 1965 había empezado un proceso de conformación y de reestructuración de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército, en donde los cursos contra guerrilleros eran una situación importante, el adiestramiento contra guerrillero, la formación de unidades de élite, ¿no? Se equivocaron ahí porque pensaron que era un ejército que no tenía una capacidad de respuesta suficiente. ¿En qué más se pueden haber equivocado? En subestimar esto que llamamos, o que llama mucha gente, la fuerza de la ideología de la Revolución Mexicana, ¿no? Es decir, que había sectores sociales que apoyaban al régimen de gobierno de entonces, que era presidencialista, autoritario, con altas dosis de corrupción, de violencia, pero que apoyaban, ¿no? Una cosa es el movimiento guerrillero de luchadores sociales que buscan hacer una sociedad más justa, y otra cosa son los criminales con licencia de policía o de militares que se dedican a matar a todo mundo. No, bueno, tuvieron que pasar muchas cosas, entre otras la matanza del 68, el 2 de octubre, y que después del 68, los que en ese tiempo militábamos en la Juventud Comunista, entramos en un proceso muy intenso de debate sobre qué hacer, ¿no? Todavía estábamos en ese proceso cuando viene la agresión de los halcones el 10 de junio, y eso fue prácticamente lo que terminó por empujarnos hacia la decisión de la lucha armada. O sea, el 10 de junio para nosotros probaba que el gobierno no tenía remedio y que no era un problema de Díaz Ordaz ni de Echeverría, sino que era un problema del Estado mexicano, de su relación con la izquierda y de su relación con el orden constitucional. Desde nuestro punto de vista conceptual no cometimos delitos. Hicimos acciones en busca de la justicia, ¿sí?
De manera que cuando comparamos las acciones de ellos con las nuestras, pues las calificamos de criminales y bestiales, porque nosotros no torturamos a nadie, ni tampoco los violamos o los agredimos, simplemente cuando había que ejecutar, ejecutamos. Pues los simulacros, esos de fusilamiento. Pero digo, bueno, eso fue lo más, comparado con toques y estas cosas, porque a mí me dan toques, pero con la picana, ¿no? O sea, no me desnudaron, no me dieron toques en las tetillas ni nada más en los testículos, pero con la picana, ¿no? Pero eso, bueno, pues, y golpes y eso, bueno. Pero ¿sabes qué te vamos a dar nada más? Pues eso y esto, te vamos a matar, vamos a fusilar, párate allá, órale. Eso sí es un poco más... es una especie de tortura psicológica, vamos, pero fuerte, pues. Dando clases ahí, pues ahí soy detenido. Y me llevan a Morelia, ahí con la unidad que había de la Federal de Seguridad. Allí empiezan los interrogatorios y de ahí me traen para acá al siguiente día. Tengo el honor de ser recibido por el licenciado Nazararo, después de, como al tercer día, pues, que estaba por aquí, que ya llevaba varios llegues. Y bueno, es lo que me dijo en forma muy educada. Muy educada. Obviamente que ya me habían golpeado, pues, ¿no? Pero después de las madrizas, me dicen en forma muy educada: profesor, no sea pendejo. Lo que queríamos saber de usted ya lo sabemos. Le voy a suplicar que firme. Entraba lo que quería y sacaba a quien fuera. A Pablo Alvarado y a Jaimes, que era su compañero, que participaron en un asalto de una camioneta. Ese lo sacaron el día anterior a que lo mataran. 2 días antes lo sacaron al campo militar número 1, a los 2. Y les dieron una de aquellas, los trajeron encostalados, fíjate, colgando en costales de los golpes que les dieron. No podían caminar, pues. Y yo tenía acceso a la cocina, a las cocinas de la crujía donde estaba. Y enfrente de la cocina estaban las celdas conyugales de ese lado de la crujía. Y ahí estaban ellos metidos. Ahí los habían metido a los 2 después de haberlos golpeado, ¿no? Y yo platicaba mucho con Pablo, ¿no? Y cuando lo matan, ese día, como al mediodía, va Nazararo y habla con él. Y después Pablo me dice lo que le había dicho este señor, ¿no? Con la pistola, pues, ¿no? Que le iba a dar en la madre. Que le iba a dar en la madre si seguía, porque lo relacionaban a Pablo, con un grupo de afuera, desde allá adentro. Entonces se la sentenció. Bueno, cuando llegó, inmediatamente habló conmigo, pues estaba descolorido todavía del susto que le había metido Nazararo, y en la noche pues vienen por él y se lo llevan y lo matan allá en el interior del penal. Ahora, si hablamos de los militares que se encargaron de estas labores de tortura, de interrogatorio, etcétera, es una labor muy específica, no la realiza cualquiera. Y se tiene que partir, dicen los expertos en tortura, de que para que un torturador sea efectivo, tiene que deshumanizar a la víctima. Es decir, ver a la víctima no como un ser humano, sino como cualquier otra cosa. Y ese cualquier otra cosa puede ser un comunista que, por ser comunista y por ser ateo y por estar en contra de la democracia, pues no tiene ningún derecho humano a respetarse, porque no es humano. No me merece respeto, aunque podría merecerlo, porque sé que es un tipo que, digamos que creía que cumplía con su deber y que no era temeroso, sino que era incluso temerario.
pero no me merece respeto por dos cosas, o por tres. Una, porque se solazaba en la tortura. Dos, porque él ordenó la desaparición y la muerte de muchos compañeros. Tres, porque se enriqueció en el ejercicio de la función pública. Después del 72-73 empieza el avance en todos sentidos de la contraguerrilla. Pero la contraguerrilla hay que insistir en que no son labores estrictamente militares, acciones estrictamente militares. Son acciones de carácter psicológico, político, económico, etc. Es decir, son acciones, como dice el manual del general Westmoreland, debemos de luchar por ganar la mente y los corazones de la población civil. Obviamente ganárselas frente a la guerrilla, ¿no? Yo digo que se desdibujó casi desde el inicio. O sea, lo he escrito muchas veces, lo he hablado. Pero desde mi punto de vista, la Liga fue presa de una desviación izquierdista, casi al momento de su fundación, y esta desviación izquierdista se materializó en las acciones, el tipo de acciones que se desarrollaban, por ejemplo, lo de Garzazada, por ejemplo, lo de la insurrección del 14 de enero del 74 en Culiacán, muchas acciones de esta naturaleza, ¿no? Que, o sea, la Liga estaba impulsada por una política que te decía, actúa, siempre hacia adelante, aunque te partan la madre. Y esa fue la política que siguió y eso fue lo que finalmente terminó, se resolvió con el aniquilamiento, ¿no? Ahora, en el plano ideológico no debemos olvidar que las Fuerzas Armadas mexicanas, como la mayoría de las Fuerzas Armadas, son nacionalistas. En el caso del nacionalismo militar mexicano, es un nacionalismo que, si bien de alguna manera es anti-norteamericano, o podría ser hasta anti-imperialista, es un nacionalismo que compartían valores en términos de que no querían para México el comunismo. Las acciones violentas y armadas fueron contra el ejército, nunca contra civiles, no hubo atentados así indiscriminados como asistimos hoy en día, ¿no? También por grupos guerrilleros latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Colombianos, por ejemplo. No hubo ninguno de estos episodios. Efectivamente se dice que la última etapa, ¿no? ya de disgregación de la Liga 23 de septiembre, después de 75, 76, tuvo algunos rasgos de tipo terrorista. Ma diría que no, fundamentalmente no me parece que, gracias a Dios, no hay una tradición terrorista en México en ese sentido, ¿no? Yo no tuve crímenes, yo tuve enfrentamientos. Yo no maté a nadie porque pensé que era un delator o porque en mi cabecita loca pensé que era un traidor y que yo tenía la facultad, que alguien me había dado la facultad para ser Ministerio Público, juez y verdugo. Estábamos locos, pero no tanto. Bueno, la guerrilla se aisló, se separó de las luchas sociales, de las luchas reales del pueblo mexicano. Y esa es una condición básica para que la guerrilla o avance o retroceda. Pero eso está desde los primeros manuales que leímos del Che Guevara. Él nos decía muy claro, el grupo guerrillero tendrá éxito si tiene vinculación con las luchas de su pueblo, si está enraizado en el pueblo, en donde actúa. Si no, no. Y nosotros nos empezamos a marginar, a separar, a aislar de las luchas sociales. Ese fue un error que se cometió y que reconocimos una y otra vez, pero no remediamos ninguno de los grupos. No prendió por múltiples razones y aquí habría que hacer una diferenciación por regiones. Es decir, yo creo que en el caso de la guerrilla rural en Guerrero, sí llegó a conformar una base de apoyo social amplia, ¿no? De sectores que se habían radicalizado y
que habían llegado a la conclusión de que la lucha política no armada no era el camino, sino la lucha armada. Que en el caso de la guerrilla urbana, pues no fue tan claro, ¿no? Es decir, allí la guerrilla urbana no llegó a ampliar su base de apoyo social, aunque obviamente tenía base de apoyo social para haberse mantenido con existencia por varios años, ¿no? Pero Guerrero es un caso que habría que estudiar a profundidad. No fue una guerrilla aislada de las bases campesinas, ¿no? Bueno, las noches en la sierra no son tan románticas como aquellos que han leído la lucha de guerrillas de Ernesto Guevara, de que se imaginan que es el paraíso terrenal. Es algo terrible y difícil. Primero porque a veces se come y a veces se pasan días sin comer. Segundo porque no éramos delincuentes y la forma de apropiarnos del sustento no es parecido a lo que hacía el ejército o los delincuentes que llegan y asaltan los poblados y se apropian de la comida. Entonces, al contrario, tenemos que abastecer con lo que teníamos, dinero o alimentos, a la gente, en vez de quitarles. Por lo tanto, las condiciones eran muy difíciles. Yo creo que muchos de nosotros nos decidimos a tomar las armas porque no te quedaba de otra. Ahorita a ti te agarran pintando una pared diciendo que muera Vicente Fox y no hay ningún problema. En los 70s, que tú anduvieras pintando muera la burguesía, te agarraba una patrulla y te metía a la cárcel. O te daban una golpiza. O por el hecho de hacer una manifestación en los 70s y que tú gritaras, muera el pinche gobierno. Se fijaban luego los agentes de gobernación, se fijaban en ti y te daban una golpiza. ¿Qué te quedaba a ti realmente? Si eras consecuente, organizarte. ¿Sí? Organizarte y en primera instancia defenderte. Y en segunda organizarte para tomar el poder. Pero ahora están dadas las condiciones para que participes políticamente con toda la libertad. Y que te puedes mentar madres. Puedes ir a tumbar, si quieres, los vidrios ahí en la Cámara de Diputados. ¿Y qué te dice? No te hace nada. La libertad es mucho más amplia. Es algo que no vivimos en aquel tiempo. En 1970, incluso pegar la propaganda del Partido Comunista de decir que no íbamos a votar, llamábamos a no votar, te golpeaban. Pero sí, yo creo que no fue una cuestión de ganar o perder. No había forma de tomar el poder, más bien. Para la transición política en México, yo creo que contribuyeron a que se abrieran canales de expresión. No solamente la guerrilla rural y urbana, también había otro tipo de movimientos sociales no armados que estaban presionando sistemáticamente para tener canales de expresión, canales de organización, como partidos políticos o como sindicatos, como lo que fuera. Entonces, pensar que no contribuyeron en nada los movimientos o las guerrillas urbanas y rurales en México, yo creo que no, yo creo que sí contribuyeron. Se tratan de movimientos campesinos tan importantes que aún no terminan en nuestros días, que aún siguen vivos. Yo por eso he dicho repetidas veces que el amanecer del 1 de enero de 1994 en las montañas de Chiapas empezó el amanecer del 23 de septiembre de 1965 en las montañas de Chihuahua. Yo pido permiso a fieles compañeros, les voy a contar una situación. Cuando al bejuco feliz arribaron diferentes hombres de su alrededor, estuvo con nosotros el jefe Genaro,
habló de la lucha con gran claridad. Pero ese congreso sí estuvo bueno, jamás lo habían visto y no lo verán. Arriba en la sierra han matado la gente por toda la orilla del camino real. El gobierno dice que son... El gobierno dice que son...